Seguro que si yo os pregunto qué pensáis acerca del trato que le da la ATP al tenis en Sudamérica, estoy seguro de que muchos de vosotros me responderéis que es malo, que es desigual, que no se le trata de igual manera, que se mira más para otros lados, y no os culpo, de verdad que no os culpo porque yo también en cierta manera pensaba lo mismo. Esto viene dado porque solemos leer ciertos medios que cuentan una información que, digamos, no es 100% que se asemeja a la realidad. Y hay muchos tenistas que públicamente se han expresado en contra del trato que le puede dar la ATP al tenis en Sudamérica. Y nos montamos una película en la cabeza que, como digo, no es 100% real, ¿no? Yo el otro día publiqué un tweet donde decía que no entendía cómo todavía la ATP no había subido de categoría a Buenos Aires, a un 500, con el torneo que es, con las instalaciones que tiene, con un público que responde siempre, está el estadio siempre lleno, con la tradición tenística que hay allí, ¿no? Y tampoco entendía por qué en el año 2026 el torneo iba a caer ubicado a la misma semana de Dallas y de Rotterdam, que le va a perjudicar bastante. Y en base a ese tweet he estado, bueno, investigando, he estado hablando con alguien y he podido saber de primera mano el motivo por el cual el torneo de Buenos Aires se ha mantenido como un 250 y no ha ascendido a un 500. En este vídeo voy a explicar el motivo real por el cual el torneo de Buenos Aires no ha subido de categoría. Pero antes de explicar el motivo, creo que es conveniente explicar una cosa por la cual vas a entender luego el porqué, ¿no? Hace un tiempo la ATP siempre ha estado con, digamos, en mente el objetivo de aliviar un poquito el calendario ATP, ¿no? El calendario ATP, ya lo sabemos todos, está bastante sobrecargado de torneos. Y la idea que tenían en la ATP, y así se lo hizo ver a los torneos, era reducir el número de torneos ATP 250, ¿vale? Con ello, lo que ellos propusieron fue el hecho de juntar, por ejemplo, dos ATP 250 y crear un ATP 500. Y por ello le hizo ver a los torneos que iban a hacer un upgrade, le iba a subir la categoría a 3 torneos para aliviar un poquito, como digo, el calendario de esos 250 y crear 3 nuevos ATP 500. Con esa opción encima de la mesa, los torneos, varios torneos, empezaron pues a moverse, empezaron a realizar diversas negociaciones para llegar a un acuerdo y poder presentar, digamos, el requisito que se pedía, ¿no? De esta manera, por ejemplo, para que entendáis, al final vosotros sabéis que son 3 torneos los que lograron digamos, este upgrade, ¿no? Uno fue Dallas, otro Múnich y otro Doha, ¿vale? Esto ya lo conocemos, pero os voy a contar la intrahistoria. El torneo de Dallas y Atlanta pertenecían a un mismo dueño, entonces el dueño compró la licencia del 500 uniendo ambos torneos. Se cargaron Atlanta del calendario y Dallas lo ascendieron a un 500. Múnich, en concreto, lo que hizo fue llegar a un acuerdo, a un partnership con Lyon para quedarse con esta nueva categoría de ATP 500. Desaparece el torneo de Lyon y Múnich sube a un 500. Y aquí, ojo con esto, porque aquí viene ya un poquito lo que nos interesa. Aquí se produjo digamos, una conversación a 3, para que nos entendamos, ¿no? Estaba Doha, estaba Buenos Aires y estaba el torneo de Newport. Buenos Aires estuvo negociando con Newport unirse, los dos, para subir a ser un 500. En este momento es cuando entra Doha, que puja más fuerte que Buenos Aires, y llega a un acuerdo con Newport, donde la oferta era mejor que la de Buenos Aires. De esta manera, el torneo de Doha finalmente compra o se une a Newport para comprar digamos, la categoría ATP 500. De esa manera, si os preguntáis al final, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Buenos Aires no terminó por ser un 500? Bueno, porque no lograron unirse a otro torneo, o bien porque al final no terminaron por presentar el requisito, Buenos Aires no pudo subir de categoría. Es decir, no presentaron el requisito necesario ni tampoco lograron un acuerdo con ningún otro torneo. Al no presentarlo, el torneo de Buenos Aires se quedó con la misma categoría 250. Esto es así
de simple. Sé que hay muchos que tienen en la cabeza no, es que Buenos Aires no es un 500 porque no hay dinero. Dinero no es el motivo, porque sí es verdad que da menos dinero un torneo de Buenos Aires que el torneo de Doha, pero esto es porque si tú eres un 500 tienes un mayor presupuesto, puedes ofrecer más dinero a los tenistas para que vayan a tu torneo o puedes ofrecer un prize money mucho mayor. Tampoco por instalaciones. Esto no tiene absolutamente nada que ver con esto. Finalmente es Buenos Aires, decidieron o no presentar el requisito o finalmente es que no se han podido asociar con ningún otro torneo. Esto quiero que dejarlo claro porque esto es así. La ATP no tiene nada que ver en un tipo de decisión como esta. Es decir, la ATP no puede decirle a un torneo tú subes porque a mí me gusta o por lo que sea. Esto, digamos, todas las licencias de ATP 500 ya están dadas y para poder subir, que lo hicieron hace poco, pues Buenos Aires se quedó atrás. Esto nos lleva a otra pregunta, muy importante también, muy importante. ¿Esto puede cambiar en un futuro? Es decir, sabemos que en el año 2025 Buenos Aires es un 250. Para el año que viene, Buenos Aires también es un 250. ¿Puede cambiar para 2027 o para en adelante? Como siempre decimos, no se puede asegurar nada al 100% para el futuro, porque esto no hay nada al 100% seguro. A mí lo que me trasladan es que es muy difícil, tremendamente difícil, de que haya más upgrades de 500. No se descarta al 100%, pero es muy difícil de que al corto o medio plazo esto vaya a cambiar. ¿Por qué? Pues ya están, todo esto ya está montado así de esta manera. Como digo, que el día de mañana haya una licencia que se caiga o que se negocie y se produzca un cambio, no lo sabemos. Pero es muy difícil que este cambio se produzca, ¿vale? Esto, como digo, en primer lugar. Luego, otra de las dudas que a mí me surgieron es ver que para el año 2026 la ATP puso, ya estáis viendo, en la semana número 6 del 9 de febrero, el torneo de Buenos Aires junto con los torneos de Dallas y Rotterdam, que, como vosotros podéis saber, hasta ahora lo normal es que Buenos Aires fuera la semana siguiente de Dallas y Rotterdam, para que no pudiera coincidir con dos 500, además uno en Europa y otro en Estados Unidos, que se juegan en pista dura, que atrae a un mayor número de tenistas top y no en tierra batida. Tú lo ves desde fuera y piensas, joder, esto es un trato desigual. Y no, ¿vale? Según he podido saber, bueno, os voy a explicar exactamente el motivo por el cual esto ha sucedido. ¿Qué pasa? Ya sabéis que los torneos de Grand Slam hacen y deshacen como ellos quieren. Esto ya lo hemos hablado también aquí muchas veces. Aquí mismo hemos hecho un vídeo de lo que está pasando con el tema de los Grand Slam, que ahora yo decido durar un día más o 2 días más y aquí nadie me dice nada. Ellos hacen y deshacen a su antojo, porque no lo lleva la ATP, ¿no? Esto conviene remarcarlo porque quizás hay gente que no lo sepa. Los torneos de Grand Slam no tienen nada que ver con la ATP. Esto van cada uno por libre con sus propias federaciones y con la ITF. ¿Qué pasa? Que para el año 2026 el torneo del Open de Australia ha decidido empezar una semana más tarde de lo normal. ¿Qué ha producido esto? Bueno, pues que entre el Open de Australia y Roland Garros, cuando lo normal era que hubiera 17 semanas, ahora, para el año 2026, hay 16, porque ha empezado, como digo, una semana más tarde. Al hacer esto, lo que ha pasado es que entre Australia e Indian Wells, cuando normalmente había 5 semanas, ahora solamente hay 4. De estas 4, una es la Copa Davis, ya lo estáis viendo aquí. Esto deja solo 3 semanas para meter todos estos torneos que estáis viendo aquí. Y la ATP se encontró con un marrón diciendo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque la decisión fácil hubiera sido, bueno, ponemos Dallas y Rotterdam la semana 6 y la semana 7 metemos a Buenos Aires, como siempre. Pero claro, al tener solo 3 semanas, ya no puedo hacer otra cosa más. En este caso, quedándome solamente 2 semanas antes de Indian Wells, tengo que meter a Buenos Aires junto con Río, o meter a Río junto a Santiago, o meter a Buenos Aires junto con Santiago. Es decir, juntar 2 torneos de pista de tierra batida a la vez. Y esto no lo querían. Por lo tanto, para poner uno cada semana, tuvieron que poner a Buenos Aires con el torneo de Rotterdam,
y de Dallas. Esto, repito, viene dado por la decisión del Open de Australia de empezar una semana más tarde y hacer lo que siempre ellos deciden. Ya estáis viendo que cada cosa, aunque parezca que no, pues tiene su explicación. Y repito, siempre hay que conocer las versiones de todos para entender la realidad detrás de algo, ¿vale? Y por mucho que haya gente que diga una cosa, bueno, al final pues hay que oír a todas las partes implicadas y entender, oye, ver la situación real, como digo, ¿no? Entonces, la ATP aquí no tiene absolutamente nada que ver. Ojalá que en el futuro, pues, Buenos Aires pueda subir de categoría. Si esto sucede, estoy seguro que muchísimos lo van a celebrar porque es un torneazo y a la gente le gusta mucho la gira de tierra batida de Sudamérica. Tiene una gran tradición. Pero el calendario es algo que está en continuo movimiento, que durante los próximos años se va a... bueno, va a ser objeto de posibles cambios para reestructurarlo de mejor manera. Y bueno, de hecho, para el año que viene, por culpa de que el Open de Australia haya empezado una semana más tarde, el torneo de Marsella, por ejemplo, se ha quedado sin hueco en febrero y pasa a ser en octubre, ¿no? Esto para que entendáis la situación que tienen, ¿no? Entonces, desde mi parte, de verdad, rectificar. Aquí dejo un poco rectificado y cuento toda la información real y el motivo por el cual el torneo de Buenos Aires no se ha convertido en un 500. ¿O que sucederá en un futuro? Ojalá. Ojalá que sí. Estaremos al tanto. Cualquier cosa, pues os lo iremos contando por aquí. Pero bueno, aquí ya habéis podido conocer el motivo. Quiero que en comentarios me dejéis qué pensáis acerca de esto, de lo que os he hablado. Y si tenéis en la cabeza lo que os he dicho al principio del vídeo y si ha cambiado un poquito con lo que os he comentado aquí. Amigos, como siempre, nos vamos viendo por aquí. Hasta pronto. Chao, chao.